Vamos a ver ahora el método de estirar el chi o Chen Chi. El método de estirar el chi es el tercer método de los 8 métodos para trabajar el chi y utilizamos el estiramiento de las extremidades superiores para movilizar el chi del cuerpo y hacer que fluya de una forma suave. Se recomienda que el tiempo de cada sesión sea de al menos 15 minutos. El movimiento no debe ser ni demasiado lento ni demasiado rápido, sino que tenemos que hacerlo de una forma rítmica. Un buen ritmo son de 85 a 90 veces por minuto. La actividad mental durante estirar el chi. Al hacer estirar el chi, la concentración es importante, como en todos los elementos de Cine Qigong y en Qigong en general. Y es recomendable hacer el movimiento, como dijimos, de una forma rítmica, regular, y si es posible, o incluso, digamos, no si es posible, pero con música. Si tenemos música en el ambiente, nos ayuda a mantener un ritmo constante. Hay una música especial, o no especial, pero que se usaba para practicar estirar chi. Entonces por ahí después voy a hacer un video de práctica con esa música. Pero con una música con un ritmo del que mencionamos antes, de 85 a 90 veces por minuto, vamos a estar bien. Al escuchar la música, el ambiente de práctica es más activo, el espíritu se puede relajar y los movimientos resultan más fáciles de realizar. Pero la contrapartida es que cuando usamos música tenemos que concentrarnos en el movimiento, porque que la música no sea una distracción de lo que estamos realmente haciendo. Por un lado, la concentración mental debe ser consciente de los cambios en el chi que ocurren en el cuerpo mientras estamos haciendo la práctica. Y por otro lado, la postura del cuerpo debe mantenerse correcta. La mente debe estar absorta en el movimiento, prestando especial atención a la integridad de la acción y conectando los hombros con las manos. Cuando retraemos los omóplatos, tenemos que prestar atención a también estirar la punta de los dedos hacia atrás o sea, cerramos los omóplatos y estiramos los dedos hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás, digamos. Tiramos y empujamos hacia atrás. Entonces, al estirar se combina, eso es cuando juntamos. Al estirar, combinamos el movimiento de estirar el hombro y desde la muñeca, desde la base de la palma, estiramos y estiramos el hombro. Lo que favorece la circulación de chi y hace que el chi de todo el cuerpo también forme un todo. Nos ayuda a unificar el chi del cuerpo. Además, si estamos practicando al aire libre, podemos prestar atención a la distancia cuando estamos haciendo el ejercicio, como prestar atención o poner nuestra mente o visualización en la intersección del cielo y la tierra. También podemos hacer, como hago en la práctica, en la preparación usualmente, es de mirar un punto en el vacío y traerlo hacia adentro hasta el centro de la cabeza, y la práctica que sea interna, con los ojos cerrados. La ventaja de hacerlo con los ojos abiertos es que si estamos en un ambiente, digamos, imagínense que están en la naturaleza o en un lugar donde hay muy buena energía. Mantener los ojos un poquito abiertos nos ayuda a mantener esa conexión con ese entorno y por ahí nos ayuda a relajarnos y a tomar ese chi. En contrapartida, cuando cerramos los ojos y llevamos la atención hacia adentro, es una práctica mucho más interna, que ayuda mucho a relajar el cuerpo y la mente. Entonces, fíjense qué les resulta más cómodo para practicar. A mí particularmente me gusta cerrar los ojos. Me parece un trabajo más interno, pero pueden mantener los ojos entreabiertos. Durante la práctica tendríamos que tener la atención en el Palacio del Hunyuan o en el Palacio Shenxi, que es otro nombre para el espacio interno de Mingmen. Durante la práctica debemos prestar atención a los hombros y al interior de la cabeza también. En el pasado se hablaba de las 3 lámparas. Una lámpara en la cabeza y una lámpara en cada hombro. Cuando nuestro nivel de práctica se eleva, el chi del cuerpo se fortalece y es posible que comience a manifestarse una luz en estos 3 lugares, en la cabeza y en los 2 hombros. Y estas 3 lámparas son las que mencionamos en el nivel 3,
en uno de los ejercicios hablamos también de un ejercicio que ayuda a abrir y fortalecer las 3 lámparas. Cuando el chi en la cabeza es abundante, todo el cuerpo se nutre, se ilumina y se beneficia, por lo que debemos prestar también atención al interior de la cabeza cuando estemos practicando estirar el chi. Entonces tenemos 3 lugares a los que tenemos que estar prestando atención. Que la posición del cuerpo sea correcta, que el movimiento sea correcto, atención al Palacio Hunyuan o Mingmen y atención al centro de la cabeza y en los 2 hombros. Entonces tenemos varios trabajos para realizar. Vamos a ver 4 elementos importantes o detalles del movimiento de la práctica de Chen Chi. El primero, el movimiento de los hombros es un movimiento que nace de los hombros, no es un movimiento de arriba y abajo, no es arriba y abajo. Es un movimiento que nace de los omóplatos y los hombros. O sea, los omóplatos se tienen que mover. Y lo que vamos a hacer es un movimiento hacia adentro y hacia adentro, juntamos los omóplatos y al mismo tiempo subimos los hombros. Entonces se forma un movimiento en diagonal. Es en diagonal. Se juntan los omóplatos y suben los hombros. Y después, cuando abrimos, el movimiento también es en diagonal. No es arriba y hacia abajo, no es así tampoco, no es esto, no es esto, sino que es adentro y arriba, abajo y afuera. ¿Sí? Es en diagonal. En diagonal. Entonces eso es un movimiento que tiene que estar con los brazos estirados, el codo estirado, muñecas estiradas, manos estiradas, todo a 45 grados. Y tenemos que el movimiento es esto, a 45 grados. Los brazos tienen que estar a la altura, como muy bajo, a la altura del ombligo, no más abajo de la altura del ombligo. Tampoco rectos, ¿sí? Es a 45 grados. Con los codos estirados, como dijimos antes. Y cuando realizamos el movimiento de estirar, nuestra atención tiene que estar en la base de los dedos, acá. ¿Sí? Cuando estamos haciendo este movimiento. En la base de los dedos. No acá, no en la punta. Acá. Después, el segundo punto importante. Durante todo el ejercicio, bueno, ya dijimos, no tiene que estar, la mano no puede bajar más allá de la altura del ombligo. Porque cuando esto sucede, el chi se precipita hacia abajo y la sangre se acumula en los dedos. Entonces, debemos estar un poco arriba, pero como dijimos, no totalmente en línea. Es a 45 grados. Es fácil, digamos, hay que mantener también atención a esto que decíamos antes, ¿no? La combinación de juntar los omóplatos y mover hacia arriba. No es solamente recto ni solamente hacia arriba. Tercer punto. A medida que las extremidades superiores se estiran y contraen, la respiración sigue, digamos, dejamos que la respiración se ajuste sola. Por lo general se acostumbra, digamos, se ajusta al ritmo del movimiento y al ritmo de la música, si es que estamos escuchando música. Y esta respiración también activa el tantien inferior y el perineo, cual ayuda a que el chi fluya también hacia arriba, digamos, no es solamente los brazos que estamos ejercitando, sino el tantien inferior también se ejercita y por ende todo el cuerpo se ejercita. Entonces con la práctica sostenida de Chen Chi, el chi en todo el cuerpo se empieza a purificar. El cuarto punto importante es que las sensaciones de chi que se producen con la práctica son muy obvias. Cuando empezamos a practicar Chen Chi, el rango de movimiento que hacemos es relativamente grande. Y lo que causa es que al principio, cuando estamos haciendo los movimientos después de un tiempo, empezamos a sentir entumecimiento, el dolor en los músculos de los hombros y el cuello. Y esto a veces también entumecimiento incluso en los dedos y en las manos. Esto es el chi que se está abriendo camino. Cuando las yemas de los dedos sentimos que están entumecidas o hinchadas, es que se está acumulando chi, está abriendo el paso al chi. Entonces en ese momento
si nosotros aflojamos un poquito la relajación, o la punta, digamos, aliviamos la tensión o incluso a veces incrementamos la tensión, hace que el chi salga por los dedos. O sea, si está acumulando, el dolor que sentimos es porque con la tensión, al tener los brazos estirados, al tener la muñeca quebrada, al tener los dedos estirados, estamos generando un obstáculo para el flujo de chi, lo cual lo obliga a fluir con más fuerza. Entonces, eso es lo que hace que se abran los canales. Entonces, si los dedos no están lo suficientemente estirados, o si los relajamos demasiado pronto, no genera este efecto. Entonces tenemos que esperar a sentir esta sensación de incomodidad, de que se está como entumeciendo los dedos, para poder, eso es el chi que se está acumulando, que se está acumulando, que se está acumulando. Entonces en el momento en que relajamos un poquito o hacemos un poquito más de fuerza, se abre y deberíamos sentir un alivio, se debería sentir mucho más cómodo. Y eso, todo este proceso de acumular el chi, de generar un bloqueo y hacer lo que salga, es lo que va a fortalecer las transformaciones de chi internas. Entonces, a medida que nosotros mejoramos nuestra práctica, podemos reducir el rango de movimiento, puede ser un pequeño movimiento, pero vamos a sentir un gran cambio en el chi interno, ¿sí? Al principio es un movimiento grande, rítmico, ¿sí? Pero después, cuando ya los canales están mucho más abiertos, ya con un pequeño movimiento vamos a sentir el mismo efecto, incluso por ahí más fuerte, ¿sí? Los efectos o beneficios de estirar el chi. El primero que vamos a mencionar es que estirar el chi produce sensaciones de chi rápidas y fuertes, lo que permite al practicante sentir rápidamente la existencia del chi interno. Es decir, está bueno para practicantes principiantes, para empezar a familiarizarse cómo se siente el chi. El segundo elemento que vamos a mencionar es que estirar el chi se centra en fortalecer la fusión del chi interno y externo. Y el ejercicio a largo plazo puede mejorar la sensibilidad del practicante al chi, dado que fortalece el flujo de chi en los canales de los brazos y las manos. Al mismo tiempo, es una forma conveniente de desarrollar la inteligencia extraordinaria, dado que fortalece el flujo de chi en la cabeza. Y también ayuda a regular el chi del corazón, asociado con el Shen. El tercer beneficio que vamos a mencionar es la práctica de estirar el chi tiene un muy buen efecto sobre diversas enfermedades del cuerpo, especialmente para enfermedades de la cabeza, el corazón y los pulmones, o toda la parte superior de la cabeza, la columna cervical, las extremidades superiores, etc. Hay un punto de acupuntura que se llama Gao Huan Shui, que está entre las apófisis espinosas de la cuarta y la quinta vértebra torácica del cuerpo y a 3 kun desde la columna, ¿no? Entonces, estos dos puntos están conectados con el chi del corazón y los pulmones, y el método de estirar el chi se enfoca en esta parte del cuerpo, dragando estos puntos de acupuntura y colaterales y llenando el cuerpo de Hunyuan chi, lo que fortalece las funciones del corazón, pulmones y órganos de la cabeza. Puntos importantes para la práctica, vamos a mencionar dos. Aunque el movimiento es simple, después de un tiempo los músculos, entonces empezamos a practicar, en especial cuando recién iniciamos con nuestra práctica de Chen Chi, los músculos de los hombros y los dos músculos grandes en la parte posterior del cuello van a comenzar a doler o a sentirse incómodos, porque el músculo se cansa. Se produce una sensación incómoda también en los ojos. Entonces, este es un momento crítico. No se detengan, continúen con la práctica, porque si no vamos a perder todo el progreso que logramos hasta ese momento y vamos a tener que volver a empezar. En este momento podemos, si es muy incómoda la sensación, podemos ralentizar el movimiento un poco, achicar el rango de movimiento, pero tenemos que tratar de aguantar, porque es el chi que se está empujando. Cuando el chi termine de empujar y salga y destrabe todo el canal, entonces la sensación de incomodidad desaparece. Pero si abandonamos, entonces perdimos esa, digamos,
no se generó suficiente presión para hacer el destrabe. Entonces vamos a tener que volver a empezar. El segundo elemento que vamos a mencionar es que algunas personas sienten una sensación de chi muy fuerte al comienzo de la práctica, pero a medida que progresan pierden esta sensación de chi. Entonces, si esto sucede, tenemos que empujar los dedos hacia atrás más vigorosamente y la sensación de chi va a volver. Es muy probable que después de, no sé, 10, 15, 20 minutos, relajemos un poco los dedos sin darnos cuenta. Entonces, no estamos generando suficiente presión. Entonces, si ponemos nuestra mente y volvemos a generar esta tensión, vamos a restablecer la sensación de chi. Bien, vamos a ver cómo practicar Chen Chi o estirar el chi. Entonces, desde la posición inicial nos relajamos, la atención hacia adentro, toda la preparación. Y lo que vamos a hacer ahora es brazos a 45 grados del cuerpo, las manos no más abajo del ombligo, como ya mencionamos varias veces. Importante, el codo tiene que estar estirado, la muñeca tiene que estar quebrada lo más posible, flexionada hacia arriba, los dedos también flexionados hacia arriba lo más posible. ¿Sí? Entonces generamos esa tensión. Y los brazos tienen que estar alineados con el cuerpo, que no estén ni más adelante ni más atrás, sino que alineados con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ahora el movimiento va a ser juntar los omóplatos y llevar los hombros hacia arriba y separo, y junto y separo, y junto y separo, de forma rítmica. ¿Sí? Entonces, mientras estoy haciendo el movimiento, vamos a hacer toda la actividad mental que mencionamos, la atención en primero la postura, el movimiento sea rítmico, la atención en el Palacio Hunyuan o Shenxi, o sea, Migmen. Atención al centro de la cabeza y los dos hombros. El movimiento, como dijimos antes, vamos a cuando juntamos, la punta de los dedos tiran un poquito hacia atrás y cuando separamos, las muñecas empujan la palma, la base de la palma hacia atrás, hacia afuera, digamos, junto con los hombros. Y también la atención a esta área de los dedos, ¿no? La base de los dedos en cada mano. Todo esto unificando con la mente, manteniendo el movimiento. ¿Sí? Mínimo de 15 minutos es lo recomendado. Si pueden hacer más, mejor. Cuanto más puedan hacer esta práctica, mejor. Si llegan a 1 hora, ideal. Llegan a 2 horas, más ideal todavía. Pero bueno, lleva tiempo. Empiecen con el objetivo de los 15 minutos y de ahí van avanzando. Y eso es todo. Entonces, mantener esta postura. Y dejamos que se ajuste la respiración junto con el movimiento. La actividad mental, digamos, no tratamos de imaginarnos nada porque el movimiento es demasiado rápido para el abrir y cerrar. Dejamos que sentir el movimiento es el abrir y cerrar en este caso. Y vamos manteniendo así. ¿Sí? Si duele mucho, pueden detenerse o ralentizar un poco el movimiento, pero traten de no hacer porque ahí, digamos, perdieron todo el trabajo que habían hecho hasta ese momento. Después de un tiempo de práctica, cuando esto ya les resulte fácil y van a empezar a sentir el chi llegando a la punta de los dedos. Entonces van a empezar a sentir que el chi sale y entra, sale y entra. Cuando empujo, el chi se manda hacia adentro. Cuando tiro, el chi hacia adentro. Cuando empujo, el chi va a salir. No es algo que ustedes tengan que hacer, va a pasar solo por el movimiento en sí. ¿Sí? Entonces cuando empiecen a sentir esta sensación del chi llegando a la punta de los dedos y moviéndose, lo que pueden hacer es hacer la práctica con el puño cerrado. De lo mismo, la muñeca, los codos, todo igual, pero con el puño cerrado. De modo que este chi que está saliendo vuelva a entrar
¿no? Lo mantenemos cerrado en el cuerpo. Entonces la transformación de chi interna va a ser mucho más fuerte. Pero al principio, mientras están trabajando con los dedos estirados, porque queremos que se abran los canales de los dedos y de las manos y de los brazos. Los errores comunes de esta práctica son, primero, hacer esto, ¿no? Como juntando los omóplatos, y se olvidan de los hombros, ¿no? Esto no, tiene que ser un movimiento en diagonal. Si están haciendo esto, juntando los omóplatos, está mal. Si están haciendo solo esto, también está mal. Entonces, están subiendo y bajando los hombros, falta el movimiento en diagonal. El otro error común es hacer esto con mucha fuerza, junto y relajo, junto y relajo. Y sí, como que hay mucha fuerza hacia adentro y no hay casi nada de fuerza hacia afuera, ¿no? Y falta la fuerza hacia afuera, ¿no? No es la cantidad de fuerza hacia adentro y hacia afuera tiene que ser la misma, ¿sí? El otro error común es hacer esto. Entonces estoy flexionando los codos y no se mueve el hombro ni el omóplato, es flexionando el codo. Entonces esto también está mal. Entonces tiene que ser todo el brazo, el codo, el hombro, la muñeca y la mano, todo se mueve en unidad, es todo un bloque. No se mueven independientemente, es todo un bloque. ¿Sí? Bien, entonces esa es la práctica de Chen Chi. Cuando terminan, vamos a ver el próximo ejercicio que conviene combinarlo, que es la Chi. Conviene combinar con la Chi, pero la otra cosa que pueden hacer es simplemente cerrar, poner las manos en Hunyuan Chao o Du Chi para nutrir el cuerpo. Otro elemento que pueden hacer para cerrar la práctica es, cuando terminan, están las manos aquí y giramos los hombros, ¿sí? Como para ayudar a que el chi fluya, si es que está muy tenso o está muy cansado, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Relajamos los hombros. Esa es una forma. La otra cosa que pueden hacer es aliviar los ojos. Entonces lo que vamos a hacer es los dedos medios en el tercer ojo, en Yin Tang, los dedos anulares en la esquina interna del ojo y los dedos gordos en las sienes. Y vamos a masajear, ¿sí? Esto nos alivia la ira en los ojos, el chi que se vaya acumulado en los ojos lo ayuda a fluir. Entonces masajeamos las sienes, el tercer ojo y la esquina interna de los ojos, todo esto masajeamos. Entonces esto también es muy bueno, en especial después de hacer Chen Chi, que estuvimos mandando mucho chi hacia arriba, hacia la cabeza. Entonces si hay bloqueos, esto va a ayudar a que se dispersen y también nos ayuda a abrir el tercer ojo.